5 años es lo que Huawei ha tardado en hacer lo que parecía imposible, crear un sistema operativo que fuese una alternativa real a Android o también a iOS. Y es que resulta que HarmonyOS Next 5 está a la vuelta de la esquina, y después del despliegue de la beta oficial, por fin podemos hablar de las novedades con las que Huawei pretende revolucionar sus dispositivos este próximo 2025. Vamos a meter la intro y arrancamos. Y es que después de mucho esperar, por fin ha llegado la nueva alternativa de Huawei, que es totalmente independiente de Android. Un sistema operativo creado prácticamente desde cero, con el cual pretenden darle una vuelta de tuerca a todo lo que son sus dispositivos. Ahora, como te comentaba en la introducción, en este vídeo vamos a repasar todo lo que tienes que saber. Vamos a hablar de los cambios y las novedades, terminales compatibles, y también vamos a hablar de algunas cuestiones que seguramente te estarán pasando por la cabeza, como por ejemplo si va a llegar al mercado global, o en este caso qué va a pasar con EMUI. Pero bueno, que no me voy a adelantar, y en este caso vamos a empezar con las novedades, y como suele ser habitual, quiero empezar por el apartado del diseño. Aquí te diría que Huawei lo que ha querido hacer es refinar lo que es su capa de personalización, o mejor dicho, su nuevo sistema operativo. Para ello va a utilizar ciertos recursos que seguramente te sonarán porque ya los hemos visto en otras alternativas y también en otras plataformas. Con esto me refiero a todo el tema de las animaciones, las transparencias, diferentes efectos de luces y también a algunos detalles que a mí sinceramente me han encantado. Un ejemplo que me viene a la cabeza es cuando introduces tu código PIN para desbloquear tu smartphone. Pero sin duda alguna, si hay un elemento de interfaz que realmente resume todos estos cambios, creo que es el nuevo panel de ajustes rápidos. Un panel de ajustes rápidos que, si no recuerdo mal, ya vimos en un vídeo anterior, pero que en líneas generales destaca por el rediseño y por el uso de todo este tipo de recursos. Por un lado, vamos a contar con un diseño que es mucho más redondeado y también más minimalista. Y si te fijas, también apreciarás algunos detalles, como el clásico desenfoque que ya hemos visto en otras alternativas. Pero sin duda alguna, el detalle que a mí más me ha llamado la atención está en este caso en el controlador del brillo de pantalla, porque se trata de un elemento que está iluminado y si te fijas proyecta cierta luz que aparece en el resto de elementos que lo rodean. En esencia, lo que creo que Huawei ha conseguido ha sido llevar a este sistema operativo a una experiencia mucho más cercana a la que puedes encontrar en Apple o Samsung frente a otras marcas tradicionales que por norma general apuestan por el exceso. Y esto, como ya te podrás imaginar, no solamente se va a quedar en el panel de ajustes rápidos, sino que son ciertos cambios de identidad que vamos a ver en otros elementos de interfaz, como por ejemplo podría ser esa nueva pantalla de bloqueo. Y es que, precisamente aquí, también nos vamos a encontrar otras tantas novedades que encajan perfectamente con esta nueva identidad. Te lo comentaba anteriormente, pero con este nuevo sistema operativo contamos con una integración de widgets que es bastante diferente a lo que teníamos en versiones anteriores. Hay que decir que en este caso, a mí por lo menos me recuerda muchísimo a lo que hemos visto en el caso de One UI. Además, esa nueva barra de control que encuentras en la parte inferior hace que todo el tema de las sospechas aumente ligeramente. Ahora, más allá de todo esto, hay que decir que también nos encontramos otras tantas novedades que no habíamos visto anteriormente. Una de ellas podría ser, por ejemplo, los nuevos temas inteligentes que van a estar disponibles con este sistema operativo. Y aquí básicamente lo que te vas a encontrar es que tu teléfono móvil va a ser capaz de crear un tema completo simplemente con que tú elijas una imagen de fondo de pantalla. Y en este caso va a ir mucho más allá de una simple paleta de colores. Con ello a lo que me refiero es que habrá ciertos elementos de interfaz que se van a reorganizar en función de la fotografía que tú hayas elegido. Uno de los ejemplos más claros y fáciles de entender sería el de la pantalla de bloqueo, en la cual elementos como el reloj, la fecha y demás se van a reubicar en función de los espacios vacíos de la imagen en cuestión. También vamos a contar con fondos de pantalla interactivos, y estos lo que van a hacer es reaccionar a lo que tú hagas con tu smartphone. Es cierto que los ejemplos que hemos podido ver son algo alocados y podríamos decir que no encajan exactamente en esa idea que te comentaba antes. Uno de los ejemplos que me viene a la cabeza sería el fondo de pantalla de emojis, que estos se van a mover libremente por la pantalla en función de cómo muevas tu smartphone. Pero es que resulta que tenemos cosas aún más locas, porque incluso tenemos un fondo de pantalla que prácticamente es un minijuego, porque vas a tener que encestar la pelota en una canasta.
Ya os digo, una de esas novedades que a mí personalmente no me terminan de enamorar, pero hay que reconocer que cuanto menos resulta bastante original. Y con esto llegamos a uno de esos apartados en los cuales absolutamente todos los fabricantes han hecho hincapié en este 2024, que es todo el tema de la inteligencia artificial. Y es que en el caso de Huawei nos vamos a encontrar un asistente inteligente que ha sido completamente renovado. Y aquí, como ya te podrás imaginar, vamos a poder hacer prácticamente cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Vamos a poder hacer todo tipo de consultas, adjuntar documentos, archivos, controlar aplicaciones e incluso utilizar funciones en las cuales se puede reconocer cualquier cosa que veas en la pantalla. Además cuenta con un formato que nos va a resultar bastante familiar porque básicamente va a ser una tarjeta que va a estar en la parte inferior de la pantalla. Y esto te va a dar acceso a que fácilmente puedas arrastrar cualquier tipo de información a este nuevo asistente para hacer la consulta en cuestión. Ahora, al igual que pasa con el resto de fabricantes, nos vamos a encontrar que la inteligencia artificial también va a llegar a ciertas aplicaciones que van a estar disponibles en el sistema operativo. Aplicaciones como por ejemplo la galería de fotos o también la grabadora, la dichosa grabadora que en este 2024 está súper vitaminada. Y es que, como suele ser habitual, nos vamos a encontrar algunas herramientas que nos van a permitir hacer ciertas acciones que hasta hace bien poco parecían impensables. Por ejemplo, en el caso de la galería de fotos, contamos con una función que nos permite eliminar cualquier objeto o elemento de una fotografía y reconstruir la parte sobrante utilizando inteligencia artificial. Dejando de lado lo que es la inteligencia artificial, quería destacar un apartado en el que creo que Huawei siempre ha trabajado muy bien y ha estado haciendo muchísimo hincapié. Y en este caso me refiero a todo lo que es el ecosistema. Y ojo, porque aquí no solamente te quiero hablar de todo el tema de la conectividad. Y es que hay que tener en cuenta que HarmonyOS Next 5 va a ser un sistema operativo que va a estar presente en todos sus dispositivos, es decir, teléfonos móviles, tablets y también ordenadores. Esto, como ya te podrás imaginar, tiene la ventaja de que el catálogo de aplicaciones va a ser común a cualquiera de estas plataformas, lo cual me parece una gran ventaja frente al resto de alternativas. La única parte que tienen que tener en cuenta es cómo se adapta la interfaz en función de la pantalla que estés utilizando, aunque hay que decir que en los ejemplos que hemos podido ver hasta ahora, parece que Huawei lo tiene bastante controlado. Ahora, en todo lo que se refiere a la conectividad, nos vamos a encontrar que Huawei va a seguir apostando por la idea de los super devices, es decir, ciertas funciones que ya conocíamos de versiones anteriores que en este nuevo sistema operativo también van a estar presentes. Uno de los ejemplos más recurrentes era el típico de empezar a trabajar en un documento con tu teléfono móvil y en este caso terminarlo en la oficina directamente con tu ordenador. O también ciertas funciones que te permitían controlar desde tu smartphone ciertos dispositivos que estuviesen cerca. Pero sin duda alguna la función más interesante y seguramente la gran novedad es una función que Huawei ha presentado que permite enviar y recibir archivos a dispositivos cercanos. Para utilizar esta función nos encontramos que tenemos que acercar simplemente ambos dispositivos y automáticamente se va a establecer una conexión que promete unas velocidades de transferencia que van a ser una auténtica locura. Y sí, antes de que me lo digáis, es cierto que todo el tema del manejo recuerda bastante a lo que hemos visto en las últimas novedades que han llegado a AirDrop de iOS. Y antes de hablar de todo el tema de terminales, calendario y demás, también hay que hacer mención al apartado del rendimiento. Y es que en este caso parece ser que nos vamos a encontrar una optimización brutal en todos los dispositivos de Huawei. Esto ya sabéis que es una de esas cuestiones que a mí personalmente me parecen bastante subjetivas, es decir, que dependen muchísimo del teléfono que estés utilizando y también de las aplicaciones que uses en el día a día. Pero parece ser que las pruebas que Huawei ha hecho han conseguido resultados positivos en prácticamente todos los apartados, es decir, una mejor experiencia a la hora de utilizar aplicaciones, mucha más autonomía y también en este caso una mejor gestión de la memoria. Pero bueno, ya os digo que todo lo que es este apartado lo vamos a dejar ligeramente en el aire hasta que podamos probar este nuevo sistema operativo. Es cierto que más allá de todo esto, también nos encontramos ciertas mejoras que afectan al apartado de la privacidad y también la seguridad. Pero por otro lado os comentaré que no hay nada que realmente no hayamos visto anteriormente, es decir, contamos con los clásicos permisos a las aplicaciones, un mejor control dentro de la tienda de aplicaciones o en este caso un panel de control de privacidad que a mí sinceramente me recuerda muchísimo al que ya hemos visto en el caso de Android. Así que, como os comentaba anteriormente, aquí no me quiero enredar mucho.
Con esto llegamos ahora sí que sí a uno de los apartados que seguramente estabas esperando, que es cuándo va a estar disponible y cuáles son los terminales compatibles. Bueno, pues deciros que la beta abierta empezó en el mes de octubre, y aquí nos encontramos que los terminales más recientes ya podían instalar este nuevo sistema operativo, es decir, terminales como la familia de los MID 60 o también la familia de los Pura 70, también dispositivos plegables como por ejemplo podría ser el Mate X5 o también el Pocket 2, e incluso algunas tablets de Huawei podían actualizar a HarmonyOS Next 5. Ahora la segunda oleada llegará a principios de 2025 y aquí nos vamos a encontrar terminales como la familia de los Nova 13 y también los Nova 12 al completo. También nos vamos a encontrar el tríptico que Huawei ha preparado y otras tantas tablets del fabricante que van a poder instalar el sistema operativo en cuestión. Es cierto que todo esto que te he contado aplica únicamente al mercado chino, y de cara a lo que es el mercado global, a día de hoy no existe una confirmación oficial. Y es que precisamente esta es una de las principales cuestiones que creo que Huawei tiene que resolver. Ahora, si yo tuviese que apostar, te diría que tarde o temprano HarmonyOS Next 5 va a llegar a todos los dispositivos independientemente de la región. Y es que, según los últimos indicios, todo parece apuntar a que este nuevo sistema operativo desvinculado de Android viene a sustituir de forma definitiva al antiguo HarmonyOS. Ahora, la segunda de las cuestiones que seguramente te pasarán por la cabeza es, dentro de toda esta historia, ¿qué va a pasar con EMUI? Bueno, pues aquí, al igual que en el caso anterior, no tenemos ningún tipo de información, es decir, no sabemos si habrá una futura actualización o en este caso simplemente darán soporte a nivel de parches de seguridad. La parte que sí que creo que es bastante poco probable es que este tipo de dispositivos puedan actualizar a HarmonyOS Next 5, básicamente porque si no hicieron la transición con el lanzamiento de HarmonyOS, no creo que tenga ningún tipo de sentido hacerlo a día de hoy. En fin, con esto terminamos con el repaso de todo lo que tienes que saber sobre HarmonyOS Next 5, el sistema operativo de Huawei que está totalmente desvinculado de Android. Y es que yo por lo menos me quedo con la sensación de que el fabricante ha sabido coger ideas interesantes del sistema operativo de Google y también del de Apple, y en este caso combinarlas con las suyas propias para crear una alternativa más que interesante. Ahora lo que quiero saber es qué opinas tú, es decir, si realmente crees que Huawei puede plantarle cara a otros gigantes con este sistema operativo, o si por el lado contrario va a ser un sistema operativo que solamente tenga sentido en ciertos mercados. Ya sabes que sea cual sea tu opinión, como siempre me la puedes dejar en los comentarios y también en las redes sociales. Y con esto ahora sí que sí, damos por terminado el vídeo de hoy. Ahora a comentarte lo de todos los días, que espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya sido útil. Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo vídeo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas.